aquí? Ah, ya está, ya. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de viscosuplementación y viscoinducción de una manera muy diferente a lo que normalmente ustedes han escuchado de las pláticas de viscosuplementación. Y le pongo básicamente viscosuplementación, viscoinducción, porque realmente ahora el término ya debe de ser y debe de ir cambiando por viscoinducción. Yo soy un apasionado de la articulación y nada más me dedico a hacer cirugía articular. De tal manera que tenemos ya muchos años trabajando con los diferentes productos que han salido en el mercado y hemos tenido la oportunidad de hacer varios estudios, de tal manera que hoy en día, para poder entender el concepto de viscoinducción, manejamos una ciencia que se llama tribología. Esta ciencia que se llama tribología no es una ciencia médica, es una ciencia metalmecánica. Y hoy en día esta se utiliza en medicina y sobre todo en ortopedia para diseñar prótesis, para diseñar muchas cosas, porque ahora hablamos de los pares de fricción. De tal manera que esta charla va a versar básicamente sobre esto. Y para saber qué es básicamente el proceso de la osteoartrosis, pues es un padecimiento que se caracteriza básicamente por la degradación del cartílago, es decir, el desgaste del cartílago, el desgaste de la articulación y que con el tiempo va a provocar un deterioro funcional. De tal manera que los objetivos del tratamiento, ya los comentaba Alex, era controlar el dolor, incrementar la movilidad, prevenir la degradación del cartílago y proveer la reparación. Sabemos que hoy en día podemos reparar el cartílago. Hoy en día hemos estado trabajando en muchas cosas. Estamos publicando ahora unos artículos sobre la regeneración del cartílago a través de células madre y plasma rico en plaquetas. Y hoy en día estamos poniendo en esos mismos pacientes esto mismo, que es la viscosuplementación o la viscoinducción, para mejorar todavía el resultado que estamos obteniendo con la regeneración articular. Y hoy en día debemos de decir que al inicio el producto, el ácido hialurónico, se le catalogaba un condroprotector. Hoy en día, con el nuevo concepto de viscoinducción y que sabemos que se metaboliza y este mismo nos ayuda a mejorar, hoy en día sabemos que tiene tanto las características condroprotectoras por esa capa que produce y desde el punto de vista biológico que es un condroregenerador. Entonces, hoy en día sabemos que el ácido hialurónico nos sirve para las dos áreas. Hablando un poquito de anatomía y fisiología articulares, es importante recordar que la articulación básicamente tiene dos superficies de fricción que están recubiertas por un cartílago. Estos dos cartílagos con un líquido sinovial en medio nos darían una fricción casi 100 veces menor a la de dos bloques de hielo encima. De tal manera que el índice de fricción que tiene una articulación diartrósica, en este caso de artrosis, porque tiene líquido sinovial, es casi de cero. De tal manera que obviamente cuando nosotros alteramos cualquiera de estos dos componentes, ya sea el cartílago o ya sea el líquido sinovial, obviamente esta diartrosis va a empezar a funcionar con un mayor índice de fricción y por lo tanto con un desgaste mucho mayor. Es aquí donde vamos a empezar a trabajar con la viscoinducción para que quitemos precisamente esto, de tal manera que obviamente la viscosuplementación o viscoinducción es la adición de un ácido hialurónico a una articulación para devolverle básicamente las características de viscosidad y elasticidad al ácido hialurónico para que disminuyan los índices de fricción. Esta ciencia, que hoy en día la tenemos que tener muy en cuenta para poder hacer los estudios en ortopedia, es la ciencia que se llama tribología y básicamente es la ciencia que estudia el rozamiento entre los cuerpos sólidos con el fin de conseguir un mejor deslizamiento y por lo tanto un menor desgaste de los mismos. De tal manera que esta ciencia se basa en dos partes importantes, dos superficies en contacto con un lubricante. Y el mejor lubricante que tenemos, en este caso, para nuestro cuerpo y para nuestras articulaciones, es el líquido sinovial. De tal manera
que hoy en día sabemos que el lubricante puede ser cualquier sustancia sólida, semisólida, líquida, de cualquier tipo de origen, animal o vegetal, mineral o sintética, y que se utiliza para evitar y disminuir el rozamiento entre piezas o mecanismos en movimiento. Y esto es lo que hace básicamente lo que es el líquido sinovial. De tal manera que hoy en día sabemos que el líquido sinovial tiene muchas características de lo que es un lubricante. Y se los voy a decir rápidamente y les voy a hacer los ejemplos. Básicamente las funciones de un lubricante normal, un aceite, son sellar espacios, mantener limpio el circuito de lubricación, refrigerar, transferir potencia, neutralizar ácidos, proteger de la corrosión y lubricar. Estos mismos funciones que estoy mencionando son las que tiene el ácido hialurónico, de tal manera que vamos a ir desglosando una por una rápidamente. Dentro de la parte de sellar espacios, hoy en día sabemos que lo que es el cartílago, si lo vemos por fuera, sería como un huevo duro cocido, lisito, sin mayores problemas. Pero si lo viéramos al microscopio electrónico, sabríamos que ese huevo duro cocido o esa superficie lisa, que macroscópicamente se ve muy lisa, tiene imperfecciones. Y estas imperfecciones son cubiertas por el líquido sinovial. Y ese líquido sinovial crea una capa de 5 micras alrededor de ese cartílago para sellar esos espacios y por lo tanto disminuir muchísimo más el efecto de fricción. De tal manera que las mismas funciones que contiene el ácido hialurónico, el líquido sinovial, lo contiene cualquier lubricante. El segundo punto, que es mantener el espacio de lubricación libre, significa lo siguiente. Nosotros sabemos hoy en día que el líquido sinovial se renueva cada 20.8 horas, es decir, un día. Cada día se cambia el líquido sinovial de las articulaciones y esto se debe a que se está produciendo, pero está pasando a través del sistema linfático para limpiar y sacar todos los detritos de la articulación. De tal manera que ya lo decía Alex, que si yo pongo hoy en día, como hemos hecho los estudios, marcamos el ácido hialurónico con radioisótopos, lo inyectamos y hacemos el escaneo, a las 24 horas tenemos un 80 o un 90% de ese ácido hialurónico que inyectamos a la articulación fuera de la articulación. Dura cuando mucho 72 horas y esto se debe a que el líquido sinovial se está recambiando constantemente de esas articulaciones. De tal manera que su función del líquido sinovial es quitar todos los detritos, los desgastes que ha tenido en el día la articulación y meter un producto nuevo y limpio que vendría a ser el nuevo líquido sinovial que se produce cada día. Tercer punto, que es refrigerar. Cuando nosotros caminamos generamos calor. Si nosotros no tuviéramos un circuito que se recambia y que crea ciertas corrientes de líquido sinovial, aumentaríamos la temperatura. Y al aumentar la temperatura de una articulación, ¿qué creen que le pasaría al cartílago, que es pura proteína? Básicamente, si nosotros aumentamos la temperatura en una proteína, como el ejemplo más clásico es un huevo, obviamente se desnaturaliza y eso nos lleva a que se destruya rápidamente. Entonces, la siguiente función que contiene el líquido sinovial es refrigerar a la articulación para mantenerla en una temperatura donde no se desnaturalicen las proteínas. Y en este caso, no se desnaturalicen las proteínas del cartílago. El cuarto punto importante, que también lo mencionaba Alex, es transferir la potencia. Las diferentes etapas de la marcha nos llevan a que en un momento dado yo tengo el peso cargando sobre la articulación y en otro momento la articulación está en descarga total. Estos cambios de presión ocasionan dentro de la articulación la acumulación de agua y el exprimirla, la salida del agua, pero la entrada de nutrientes. De tal manera que cuando yo doy un paso, en ese momento la carga se transfiere al líquido sinovial como esa piedra que avientan en el lago y crea básicamente ondas, de tal manera que cuando yo camino, la potencia y el peso que cargo sobre unidad de superficie, en este caso 1 centímetro cuadrado, disminuye notablemente porque el líquido sinovial absorbe gran parte de ese peso y por lo tanto lo distribuye en el resto de la articulación
para que no haya lesiones del cartílago en el punto donde se carga. Los diferentes grados de flexión de una rodilla nos llevan a tener diferentes puntos de contacto entre la tibia y el fémur, y el mayor punto de contacto se da a los 30 grados con el mayor peso, de tal manera que cuando esto se transfiere la potencia, protege el cartílago. Si yo tengo un líquido sinovial de mala calidad y que contiene poca viscoelasticidad, seguramente la potencia que va a transmitir por centímetro cuadrado será en aumento y por lo tanto nos va a llevar a lesiones del cartílago. El punto número 5 sería neutralizar los ácidos. Cuando yo estoy produciendo energía, cuando yo estoy produciendo detritus, generalmente se van a producir radicales libres, que es hidrógeno. Básicamente este hidrógeno lo que va a hacer es va a acidificar el líquido sinovial. Si yo acidifico una superficie donde hay proteínas, también el ácido desnaturaliza la proteína. El ejemplo más sencillo es una carne tártara que ustedes le ponen limón, se cose. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza por el ácido. Esto mismo sucedería con el cartílago. Por lo tanto, cada 24 horas que se está recambiando esto, están disminuyendo los radicales libres y no se acidifica el líquido sinovial. Recuerden que el líquido sinovial tiene un pH de 7.4, que es básicamente tendiendo de neutro hacia alcalino. De tal manera que si yo no recambiara mi líquido sinovial, seguramente aumentaría mucho el pH, por lo tanto bajaría el pH demasiado, aumentarían los radicales libres y el ácido desnaturalizaría lo que son los cartílagos. Y por último, protege de la corrosión y lubrica, que era lo que les decía yo. El líquido sinovial está perfectamente demostrado que sobre la superficie del cartílago ocasiona primero una capa básicamente de 5 micras que recubre, crea una pequeña capa protectora, y segundo, desde el punto de vista químico, tiene unos crosslinks bastante importantes que lo que hacen es permiten una perfecta lubricación. Esto es lo que hace el líquido sinovial, de tal manera que cuando yo tengo un líquido sinovial enfermo, como en la osteoartrosis, seguramente todas estas funciones no se van a llevar a cabo adecuadamente. Y esto me va a llevar a una destrucción lenta, progresiva, pero sistemática de ese cartílago. De tal manera que dentro de esas propiedades quiero que vean algunos puntos importantes. No nos vamos a meter en física ni en química importante, pero dentro de las propiedades físicas, básicamente los lubricantes deben de tener una viscosidad y una viscosidad absoluta o dinámica. Y aquí voy a empezar a hacer algunos ejemplos que algunas veces le causan un poquito de risa a Alex, pero es un ejemplo muy fácil de entender. ¿Qué es importante de la viscosidad y de la viscosidad absoluta de un lubricante? El ejemplo muy clásico es, ¿alguna vez han tenido la curiosidad de sacar el aceite de su coche antes de prenderlo por las mañanas? No, ¿verdad? Bueno, a lo mejor los hombres sí, pero las mujeres no. De tal manera que cuando ustedes sacaran en la mañana la bayoneta del coche y tocaran el aceite, es un aceite viscoso, grueso. En el momento en que yo prendo mi coche y ese coche empieza a generar calor, la viscosidad del lubricante empieza a disminuir a tal grado que llega a ser bastante líquido. Si yo le pusiera mayor calor a este lubricante, puedo hacer que se convierta casi en agua si fuera de buena calidad. Pero si el lubricante es de mala calidad y yo le pongo fuego, ¿qué creen que le pasaría a ese lubricante? Se carboniza, exactamente. Entonces, si ese producto se carboniza y tu coche sigue andando, ¿qué crees que le pase a todos los metales de adentro de tu coche? Pues obviamente se rayan y se van desgastando. Bueno, pues esto es importante porque dije si es de buena calidad. Si yo tengo un producto de muy buena calidad dentro de mi rodilla, seguramente la viscosidad absoluta o dinámica nunca va a carbonizarse y por lo tanto va a seguir lubricando. Es por eso que hoy en día, aún en los coches,
el concepto de lubricación ha cambiado. Antes decíamos, pónganle un aditivo al aceite para que se espese y proteja el coche. Hoy en día eso es lo peor que podemos hacer a un coche. Hoy en día hablamos de los lubricantes sintéticos, que son lubricantes muy líquidos, que duran muchísimo tiempo más y que protegen más los automóviles. Pues ese mismo concepto es el que ahora estamos aplicando a la lubricación de las articulaciones. No necesitamos poner productos muy gruesos, porque hoy en día sabemos que algo muy aguado o algo muy grueso aumenta la fricción de la articulación. Y lo veremos en una de las curvas que vamos a ver más adelante. De tal manera que entonces la viscosidad absoluta es aquella donde podemos poner la mayor cantidad de calor y el lubricante no pierde sus propiedades. Dentro de las propiedades térmicas es el índice de viscosidad, que va muy de la mano con la viscosidad absoluta, es decir, la mayor cantidad de calor que puede soportar ese lubricante sin desnaturalizarse. Y dentro de las propiedades químicas hay dos puntos importantes, la formación de espuma y emulsividad. Eso como que ya le suena. Jabón, ¿no? Efectivamente. Finalmente, el líquido sinovial es un producto que limpia la articulación, sin necesidad de formar espuma, por supuesto, produce emulsividad de las grasas poliinsaturadas dentro de la articulación y forma básicamente una espuma imperceptible que va a limpiar la articulación y va a llevar todo eso al sistema linfático para que de ahí se deseche. Y obviamente, si hablamos de los lubricantes, hay que hablar de dos tipos de lubricantes. Cada lubricante tiene sus características específicas y tiene su importancia en cada uno de los sistemas. Es decir, ustedes me dirían, bueno, pues si vamos buscando algo líquido, pues las grasas no sirven. No, sí tienen su función en algunos sistemas de lubricación. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los aceites, que es lo líquido. Y básicamente nos dice que puede ser fluido, casi fluido y extremadamente fluido. Son los tres tipos de lubricantes, 3 ceros, 2 ceros y 1 cero. Dentro de estos, el muy fluido puede servir, sí, para un sistema específico. Y el extremadamente fluido puede servir, sí, para otro sistema. En nuestro caso, necesitamos uno casi fluido dentro de nuestra rodilla para que pueda lubricar perfectamente. Y eso lo vamos a ver en los diferentes tipos de lubricación que existen. Esos diferentes tipos de lubricación, básicamente está la zona hidrodinámica, que es la zona 1, la zona mixta, que es la zona 2, la límite marginal, que es la zona 3, que aquí básicamente la composición química es más importante que la viscosidad, y la hidrostática o 4, que es en zonas de carga, donde realmente trabajan las grasas, es decir, los lubricantes que son sólidos. La siguiente diapositiva nos va a mostrar una curva. Esta curva se llama curva de Strybeck, y esta curva nos va a enseñar básicamente todo lo que debemos de saber de lubricación. Y nos va a enseñar el por qué la medicina es tan lógica y por qué hoy en día estamos utilizando esta curva para poder entender el proceso de lubricación de una articulación. Básicamente la curva nos dice que el índice de fricción lo medimos contra el grosor del lubricante. Y nos dice que esta curva va a tener una zona donde el producto es muy líquido, muy suavecito, muy delgado, que podría ser esta zona. ¿Y cuál es lo más líquido que ustedes conocen? El agua. Y por el otro lado tenemos la parte más gruesa de la película. Y obviamente cualquiera de los dos verán que nos aumenta la fricción. Si esto lo pongo más grueso, llegará por acá y estaría casi al nivel del agua. Entonces, como dice el refrán, ni muy, ni tan. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que cualquiera de los dos elementos, lo muy líquido o lo muy grueso, aumenta la fricción. Ejemplos. Cuando yo prendo mi coche, la película es muy gruesa.
Y sí sabían que todas las automotrices les dicen que el momento más peligroso de su coche es en las mañanas cuando prenden el coche, porque está tan gruesa la película y durante toda la noche escurrió todo el aceite que los metales están sin lubricación. Y de hecho ustedes pueden escuchar un coche cuando lo prenden en la mañana, el sonido es diferente a los 30 segundos cuando ya subió la presión del aceite. En ese momento estamos acá y en ese justo momento, esos 15 segundos en que prendieron el coche, el índice de fricción está muy aumentado. El coche empieza a funcionar, genera calor, disminuye el grosor de la película y en ese momento caemos al índice más bajo de fricción que tenemos. ¿Sí? Si yo siguiera generando calor y mi lubricante es de muy mala calidad, seguiría adelgazándose y llegaría a un extremo de fricción donde la lubricación boundary o la lubricación tipo 3 nos lleva a que el índice de fricción sea muy alto. Entonces, la lubricación hidrodinámica genera fricción. La generación boundary o 3 genera fricción. La que menos genera es la elastohidrodinámica, que es la que se mantiene en el punto más bajo. En teoría, esto es la máxima eficiencia de un lubricante. En un paciente de 30 años y de 70 kilos, nuestro líquido sinovial tendría que estar en este punto, en el índice más bajo de fricción. Cuando paso de los 30 años empiezo a envejecer. Todo el mundo sabe que a los 30 años es la culminación de la vida del ser humano. Y a partir de ahí nos van a empezar a salir canas, arrugas y demás. En ese momento, el líquido sinovial empieza a perder sus características reológicas, la viscoelasticidad, y entonces empezamos a aumentar poco a poco el índice de fricción. ¿Sí? Si nosotros tomamos a un paciente con una lubricación mixta, es el momento ideal de ponerle viscosuplementación, porque entonces voy a regresar este punto que está de aquí a acá a este punto y por lo tanto voy a frenar y voy a limitar el desgaste de mi articulación. ¿Sí? Si yo lo tomo acá, a lo mejor ya tiene 80 años y la verdad no vale la pena ponerle viscosuplementación. Valdría la pena ponerle una prótesis porque ya está en un grado 4. Pero en este punto de acá hasta acá es el punto ideal donde nosotros podemos empezar a colocar todo lo que es la viscoinducción para generar nuevamente un líquido sinovial sano que nos lleve al menor índice de fricción. Si nos vamos un poquito más allá viendo esta curva de Strebeck, podríamos decir lo siguiente. Cuando nosotros operamos, doctor, hacemos artroscopía, yo me dedico a hacer mucha cirugía mínima invasiva, y llegamos a operar una rodilla, un hombro, un tobillo, una cadera artroscópica, utilizamos agua. Cuando terminamos de operar, generalmente, ¿qué dejo en mi articulación? Agua. Y entonces yo dejo mi articulación en este punto. Y hace 5 años empezamos a hacer un protocolo donde aplicábamos viscosuplementación en pacientes inmediatamente después de la cirugía. En el mismo quirófano aplicábamos la viscosuplementación. ¿Y por qué? Bueno, el doctor ha de haber visto muchos pacientes que ha operado, los ponemos a rehabilitar y a los 3 o 5 días algunos pacientes hacen derrame articular. Tenemos que puncionarlos y obviamente el paciente puede hacer un segundo o un tercer derrame articular. Y decíamos, bueno, ¿por qué si lavamos la articulación e hicimos? Cuando presentamos el protocolo y lo empezamos a hacer fue porque dijimos, bueno, viendo la curva de Strebeck, cuando yo termino de operar, yo dejo agua en la articulación. Y en este punto dejo a mi paciente sin lubricación, sin viscoelasticidad, porque yo utilizo entre 3 y 4 litros de agua para operar una rodilla.
de tal manera que dejo dentro de la articulación agua. Si yo pongo a mi paciente a movilizar la rodilla cuando tiene agua, vean qué tanta fricción voy a ocasionar. Muchísima. Mi paciente va a tener mayores detritus y va a tener mayor dolor, menos rangos de movilidad. Y entonces, dentro de ese estudio que hicimos, que fueron 160 pacientes en 2 grupos, fue un grupo doble ciego, básicamente aplicamos unos con viscosuplementación y otros sin viscosuplementación. Aplicamos escala de Womack y obviamente evaluamos los puntos a seguir. De tal manera que mis pacientes mejoraron en rangos de movilidad, menor dolor y deambularon más rápidamente cuando yo aplicaba viscosuplementación. ¿Sí? Obviamente, si yo aplico un producto de viscosuplementación muy espeso, yo me iría al otro extremo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El peso molecular es importante, sí, pero también es más importante la longitud de cadena. Y hoy en día hablamos de longitudes de cadena también junto con el peso molecular. Y hacemos lo siguiente, el comparativo. Si habláramos exclusivamente de peso molecular, sabemos que un líquido sinovial normal pesa entre 4 y 6 millones de Daltons. Líquido sinovial. Y la osteoartritis, mi paciente con osteoartritis y su líquido sinovial va a pesar entre 1 y 4 millones de Daltons. Ojo, estoy hablando del líquido sinovial, no de ácido hialurónico, que son conceptos totalmente diferentes. El peso del líquido sinovial es todo lo que contiene el líquido sinovial. El peso del ácido hialurónico es solamente el peso de esa molécula. Entonces, si vemos que el peso normal y el osteoartrítico hay un punto donde se cruza, que sería 4 millones de Daltons, ¿sí? Yo podría decir, tú pesas 4 millones de Daltons y tú 4 millones de Daltons. Tú eres bonita, me caes bien, tú eres sana. Tú me caes mal, tú eres enferma. ¿Qué dirías? ¿Estarías conforme? ¿Por qué? Simplemente porque me dirías, a ver, espérame, ella pesa lo mismo que yo, porque ella es sana y porque yo estoy enferma. Mejor yo estoy sana y ella enferma. Entonces el peso molecular no es simple de decir, eso me lleva a que el osteoartrítico es de 4 millones y el sano es algo. Tenía que haber algo más. Nos fuimos a investigar los ácidos hialurónicos. Y entonces encontramos la comparación del líquido sinovial de un paciente normal y de un paciente con osteoartritis. Y oh sorpresa, el ácido hialurónico normal contiene entre 2.5 y 4 miligramos por mililitro, mientras que en el osteoartrítico está entre 1.32 y 2.0. Es decir, contiene menor cantidad de ácido hialurónico. Por lo tanto, contiene menor viscoelasticidad. La cadena en el normal es de 12.500 glicoaminoglicanos, ¿de acuerdo? Mientras que en el osteoartrósico va de 6.500 a 7.500. Es decir, la cadena casi está a la mitad. Por lo tanto, una cadena más chica pesa menos. Una cadena más grande, pues pesa más. Por lo tanto, cuando yo la filtro, pues va a tener una vida media de 20.8 horas. Es decir, cada 24 horas voy a recambiar mi líquido sinovial. Pero una que pesa menos y que tiene menor longitud se cambia muy rápido. Y esto nos da obviamente la explicación de por qué en los pacientes con osteoartrosis hay derrames articulares. Porque el cuerpo lo interpreta como que me hace falta ácido hialurónico y empieza a producir mayor cantidad y entonces hay derrames articulares, pero no porque el cuerpo esté mal, sino porque el ácido hialurónico está mal y entonces hay que poner un ácido hialurónico que se parezca a este para que podamos en un momento dado
permitirle al cuerpo que haya un feedback y piense el cuerpo, ya tengo buen ácido hialurónico, pues ya no necesito producir, y entonces los derrames van a aparecer. Y eso está perfectamente estructurado básicamente en la revista de Ortopedia de Traumatología, donde dice aplicaciones clínicas y efectos terapéuticos del ácido hialurónico en la rodilla. De tal manera que una vez que comparamos esto, ahora sí sabemos el por qué es importante poner un ácido hialurónico de buena calidad y de una longitud parecida a este, o de esa longitud. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día sabemos que la viscosuplementación o la viscoinducción tiene estos efectos, están perfectamente estudiados. Absorber cargas, lubricar, estimular síntesis de ácido hialurónico por células tipo B, específicamente el receptor que comentabas, Alex, el CD44. Pero bien decía Alex, el receptor CD44 no es un receptor que tenga mente propia. Si yo le pongo, básicamente es un duplicador, así como llega y se une, el ácido hialurónico que se le una, ese es lo que va a producir. Si yo le pongo una cadena de 12.500 unidades a ese receptor, me va a producir ácidos hialurónicos de 12.500 unidades. Y es por eso que una vez que yo le meto unidades de 12.500 y de un peso molecular específico, ese receptor va a seguir produciendo eso, aunque a las 72 horas ya no exista el producto que yo metí. Y el receptor lo va a seguir reproduciendo. ¿Por qué a los 6 meses o al año tengo que volverle a poner? Porque durante ese año me golpeé y fracturé algunas cadenas. Me caí, jugué fútbol, brinqué, hice tirolesa, en fin. Y los ácidos hialurónicos se van fragmentando. Pero esos que se fragmentan también se fijan a los receptores. Y a lo mejor a los 3 meses yo tengo el 100% de cadenas de 12.500 y un peso molecular de 500.000. Pero a lo mejor al año ya tengo 50% de cadenas de 12.000. Entonces hay que renovarlo. Y esto nos lleva a un segundo razonamiento. Antes de que yo meta el líquido sinovial nuevo, el ácido hialurónico nuevo, yo tengo que aspirar mi rodilla, mi articulación, para sacar la mayor cantidad de ácidos hialurónicos que estén en malas condiciones. ¿Cuál sería lo ideal? Un trocar con anestesia local, solución salina, doc, llave de 3 vías, lavamos la articulación con 250 mililitros de solución salina, sacamos. En un traumatismo en una rodilla, que llega mi paciente con la rodilla hinchada, lo peor que puedo hacer es darle analgésicos y mandarlo a su casa inmovilizado. Lo que se debe de hacer es puncionar esa rodilla, hacer una artrocentesis y lavado. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de metaloproteinasas que nos van a comer ¿qué? El cartílago y las proteínas del ácido hialurónico. Si yo limpio esa articulación y le quito las metaloproteinasas y le pongo un ácido hialurónico bueno, aseguro la protección de esa rodilla y que me siga produciendo buen ácido. Entonces, obviamente estimula la síntesis de proteoglicanos, efectos analgésicos y antiinflamatorios, disminuye los radicales libres, inhibe la fagocitosis y reduce la síntesis de prostaglandinas. Bien, sabemos que tiene su efecto antiinflamatorio y analgésico. Antiinflamatorio al disminuir la fagocitosis de leucocitos, disminuye la adherencia y mitosis de leucos y disminuye la liberación de ácido araquidónico por los fibroblastos. Y desde el punto de vista analgésico, lo más importante es la sustancia P. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos artículos donde se hacen diferentes mecanismos de acción y se estudian si depende o no del peso molecular y si depende o no, aparte del peso molecular, de la dosis respuesta. Y hoy en día sabemos dónde actúa el ácido hialurónico y de qué peso molecular. El concepto de este current concept es que hoy en día los que usamos de bajo y de medio peso molecular
tienen mejores resultados que los de alto peso molecular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es, ¿cuáles son los efectos del ácido hialurónico en los mediadores de la inflamación? Pues ya los vimos todos estos. ¿Cuáles son los efectos en el cartílago? Y lo que tiene que pensar el médico es, ¿qué quiero hacer con mi ácido hialurónico? Porque entonces, según mi peso, voy a utilizar un ácido hialurónico que me convenga. Pero ustedes podrán ver que para disminuir una lesión del cartílago tengo que usar uno de bajo peso molecular. Para disminuir los scores radiológicos, que ya está perfectamente demostrado que disminuimos los scores radiológicos, usamos uno de medio. Si quiero aumento en la viscosidad del cartílago posoperado, de bajo peso molecular. El único que sirve, para lo único que sirve el de alto peso molecular, es un efecto mecánico protector. Y este estudio se hizo en la Universidad de Yale, en los jugadores de fútbol americano. Se golpeaban la rodilla o una articulación, les hacían un lavado articular, como el que les dije, y ponían uno de alto peso molecular solo para protegerlo las primeras 24 horas. Actualmente, todos los demás se utilizan entre bajo y medio peso, ¿sí? De tal manera que si nosotros tenemos un producto que nos dé estos resultados, pues hay que usarlo. Y tenemos un producto de alto peso molecular, sí, hay que usarlo, pero solamente en los momentos que se necesita. Todo lo demás tenemos esto. Por eso hay una gran variedad en el mercado de todo lo que necesitamos. Esta es una comparación de los 3 productos principales que hay en mi país, en México. Y básicamente nos lleva a comparar el Symvix, el Suprayal y el Suplacin. Componente activo, primeramente, Suplacin, ácido hialurónico, 20 miligramos en 2 mililitros. ¿Será suficiente? ¿Por qué? Cuando hablé de la cantidad que contiene el ácido hialurónico normal, pues nada más tiene 4 miligramos por mililitro. Y la cantidad que contiene una rodilla, el promedio, la capacidad son 4 mililitros. Serían 16 mililitros. Este tiene 20, está sobrado. El Suprayal tiene también ácido hialurónico y tiene 25 en 2.5, es decir, tiene la misma cantidad. Ojo, el Symvix, para empezar, no es ácido hialurónico. Nosotros no tenemos receptores para hilanos. El hilano no es más que agarrar todas las cadenas de ácido hialurónico que se pueda y hacer una macromolécula. Esto es un hilano. No tenemos receptores para hilano. Entonces, cuando yo lo inyecto a la rodilla, las enzimas de mi rodilla primero lo tienen que fragmentar para que después vaya y se una. El problema es que dura 24 horas. Si yo les pongo un ejemplo, en este cuarto ponemos 100,000 receptores y te pongo a ti con 100,000 cubetas con ácidos hialurónicos y todos los receptores son para ácidos hialurónicos y te digo, te voy a encerrar y te veo en 24 horas a ver cuántas pegaste. ¿Cuántas crees que hayas pegado? ¿Las 100,000? ¿80% te gusta que hayas pegado? Eres rápida, 80%. Al otro día te pongo exactamente igual, pero te pongo hilanos y te doy una tijera y te digo, primero sacas el hilano, lo cortas para que sean ácidos hialurónicos y lo pegas. ¿Cuántas crees que pegues? Pues muchísimo menos, no sé cuántas, pero muchísimo menos. ¿Por qué? Porque primero lo tienes que fragmentar. Pero mi pregunta será, ¿lo vas a fragmentar siempre perfectamente en las mismas medidas todo? No. Por lo tanto, hoy en día, esto ya no lo usamos. Y me acuso que en mi país yo llevé el Symvix a mi país. ¿Sí? Hoy en día ya no lo uso por lo mismo, que el concepto ha variado. Luego, 3 dosis, 5 dosis, 3 dosis. Pues yo soy medio sacatón y 5 piquetes no me gustan, prefiero 3, del que sea, pero 3. Peso molecular entre 500 y 730, de 600 a 1.200.000 y de 6 millones, demasiado peso. Hoy en día estos pueden funcionar bastante bien.
La duración 12, 6 y 6, me quedo con este. Pero lo más importante, la manufactura de estos dos es por biotecnología. Este se obtiene de la cresta de gallo. De tal manera que si yo tengo un producto que voy a meter al cuerpo humano y que es de origen animal, siempre habrá el riesgo de reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque son proteínas de origen animal. Si yo tengo un paciente que es alérgico al huevo, pues ya no se lo puedo poner. ¿Entienden? Entonces, es mucho mejor y más seguro por biotecnología. Y por último, longitud de cadena. Aquí evaluamos peso molecular y longitud de cadena. El único producto que tiene en su IPP la longitud de cadena es el Suplacin. Suprayal no lo especifica y Simbis pues, no es ácido hialurónico. Esto es lo que hago yo siempre cuando hablo de viscosuplementación. Hago los comparativos, explico primeramente cuál es el nuevo concepto de viscosuplementación para que podamos tener un concepto bien de lo que es la viscosuplementación. Vamos a hablar en las últimas diapositivas básicamente de mi experiencia y de lo que hacemos, cómo lo utilizamos y cuáles son las nuevas indicaciones que tenemos ahora para la viscosuplementación. Básicamente antes se decía que era nada más para la osteoartrosis. Hoy en día se sigue usando para la osteoartrosis, pero tenemos todo esto. Pacientes con gonartrosis grado 2-3 sin cirugía. Pacientes con gonartrosis 2-3 postquirúrgicos inmediatos. Pacientes con regeneración articular sin cirugía, es decir, estos me dirán, y bueno, ¿y cómo regenera? Bueno, ponemos básicamente células madre y plasma rico en plaquetas y posteriormente les aplicamos viscosuplementación. Pacientes con regeneración articular con cirugía, es decir, aquellos que les hago una artroscopía, tienen una osteonecrosis o tienen alguna lesión importante, utilizo las técnicas diferentes que tenemos, aplicamos parches de células madre y plasma rico en plaquetas y posteriormente les ponemos viscosuplementación. Y por último, pacientes posoperados de ligamento cruzado. ¿Sí? Bien, como verán, hoy en día la gama para utilizarlo ha ido en aumento. Y todo esto, bueno, pues ahí van. Primero, pacientes con gonartrosis grado 2-3 sin cirugías. 235 pacientes con 255 rodillas entre 37 y 62 años, rango de edad 53.5, 145 mujeres, 90 hombres, 182 rodillas derechas y 73 izquierdas. Todas se estandarizaron con radiografías. ¿Cuáles? Generalmente la estandarización de la radiografía la pido paciente parado, descalzo, rayo a 1,5 metros, placa pegada al hueco popliteo. Con esto sé que en cualquier lugar donde vaya a tomarse las radiografías está estandarizado. Aplicamos el test de WOMAC previo modificado y luego lo ponemos a los 3 y a los 6 meses. Vemos el EVA que está entre 5 y 7 y básicamente a todos se le aplicaron 3 dosis de ácido hialurónico cada 15 días, no cada semana, cada 15 días. Los criterios de exclusión fueron enfermedades concomitantes, rayos X sin espacios, deformidades angulares varo o valgo mayores de 12 grados. ¿Por qué? Porque esto no cura las deformidades angulares, o sea, tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles fueron los resultados? WOMAC previo 30-35 puntos, EVA 5-7. WOMAC posaplicación 75-80 puntos, EVA posaplicación 1-2. ¿Sí? Grado de satisfacción del paciente de bueno a muy bueno. Es importante meter este grado de satisfacción ahora en el WOMAC modificado. ¿Por qué? Porque a veces los resultados que para nosotros pueden ser muy buenos, para el paciente no tanto. Entonces metemos ahora el grado de satisfacción que está perfectamente reglamentado a nivel internacional. De tal manera que con esto son pacientes que pueden ir al baño, sentarse, hacer del baño y pararse sin dolor. Cuando antes estos pacientes pensaban para ir al baño. ¿De acuerdo? Pueden caminar en plano, sin dolor, en pendientes, en subidas, pueden acostarse y poner una pierna sobre la otra. ¿Qué mide el WOMAC? Básicamente el WOMAC mide todos estos elementos de la vida diaria. Por eso es tan importante utilizar hoy en día esta escala que es validada a nivel internacional. Pacientes con gonartrosis grado 2-3 con cirugía. 218 pacientes, 220 rodillas,
Hago artroscopías bilaterales, sí, sin ningún problema. Rodillas derechas 183, 37, rangos de edad 48, 72, con una media de 60. Se estandarizaron radiografías, las mismas. Test de WOMAC modificado previo, EVA 7-9, cirugía artroscópica con limpieza articular, y al término de la cirugía, inmediatamente al término, se cierran los portales y se aplica por vía suprapatelar el ácido hialurónico. Criterios de exclusión: AR, diabetes, enfermedad de la colágena, angulaciones angulares mayores de 12 grados. Resultados: 35-40 puntos, 7-9, rangos de movilidad todos disminuidos. WOMAC postquirúrgico a los 3 meses, 80-85 puntos, EVA 0-1 y rangos de movilidad completos. Grado de satisfacción muy bueno. Mejoran si le hacemos la artroscopía, y si hacemos el nuevo perfil que estamos corriendo, donde estamos regresando un poquito, Doc, a lo de antes. Creo que habíamos abusado de poner prótesis, comercialmente es muy bueno, pero habíamos abusado un poquito. Entonces ahora estamos regresando a hacer limpiezas articulares y osteotomías. Los resultados que hemos obtenido hasta ahora son bastante buenos. Tenemos ya 5 años haciéndolo y pacientes que han evolucionado maravillosamente sin necesidad de ponerles prótesis. Pacientes con regeneración, básicamente aplicación de células madre, sin cirugía, poniendo 2 dosis previas de plasma rico en plaquetas, con una técnica desarrollada por nosotros en la clínica donde estoy, específicamente desarrollada por mí, donde el costo es muy barato, fácilmente de obtención, y obviamente se le puede aplicar a mayor población. 68 pacientes, 73 dos rodillas, 48 rodillas derechas, 25 izquierdas, 51 femeninos, 17 masculinos. Estandarización de radiografías, test de WOMAC, edad 31 a 75 años, criterios de exclusión, deformidades angulares. Se aplican 3 dosis de PRP y células troncales cada 15 días. A los 3 meses de la última aplicación de PRP se aplicó 3 dosis de ácido hialurónico cada semana. Grado de satisfacción previo, malo a regular, con chasquidos. Resultados: WOMAC previo 35, rango de movilidad limitados. WOMAC post aplicación a los 3 meses 95 puntos. EVA postquirúrgico a los 3 meses de 0-1, grado de satisfacción muy bueno, y rangos de movilidad completos sin chasquidos. Esto nos lleva a saber que realmente los resultados que estamos obteniendo con la regeneración articular combinados con ácidos hialurónicos nos lleva bien. Pacientes posoperados de ligamento cruzado, básicamente se les realiza una resonancia magnética simple, se les repara el ligamento con injerto cadavérico y con sistema de fijación Biotransfix, que es el que utilizo yo, de Artrex. Al término de la cirugía se aplican 3 dosis cada 15 días, y al término de la cirugía se le aplica un vendaje de Jones por 5 días. Al 6º día, rodillera mecánica e inicio de rehabilitación. Menor dolor al inicio de la rehabilitación, mayores rangos de movilidad, menor edema de rodilla y satisfacción del paciente muy bueno. Un pequeño comentario: aquí yo utilizo las células madre en el ligamento. Como yo utilizo injertos cadavéricos liofilizados, remojo mi injerto en lo que preparo los túneles, lo remojo en células madre autólogas de línea hematopoyética, mesenquimales multipotenciales de mi mismo paciente. Lo tomamos y hacemos un lavado con un producto que es el hidroximetilalmidón. Lavamos las células y dejamos remojando el injerto. Aquí esto es solamente los resultados de la aplicación, ¿sí? Pero estamos por publicar en la siguiente parte de este mismo trabajo, que es: a los 3 meses hicimos resonancias magnéticas en estos pacientes de ligamento cruzado, y la interfase hueso-injerto está curada a los 3 meses. Es decir, remojando nuestros injertos en células madre, estamos disminuyendo casi a la mitad de tiempo de la integración del injerto, la interfase hueso-injerto. Y bien, y por último, para terminar, pues este pequeño cuadrito de neumotecnia, donde dice que el ácido hialurónico, la glucosamina y el condroitin sulfato, junto con todo lo demás, modificaciones de estilo de vida, reducción de factores de riesgo, apoyo social, terapia física, analgésicos, dosis bajas de AINES, esteroides intraarticulares, sí, yo todavía estoy de acuerdo, siempre y cuando sean solubles y no de depósito.
opioides como la buprenorfina, las osteotomías, trasplantes de cartílago, limpiezas articulares y prótesis articulares. Creo que todo esto nos lleva a tener más armas para poder atender los pacientes de osteoartrosis. Una sola de estas no es la panacea y no nos sirve. Aún echándoles toda la caballería encima, los pacientes con osteoartrosis los seguimos teniendo. Lo único que les digo es, si tenemos pacientes que podemos ayudarles antes de llegar a esto, es ideal. Pero si es un paciente grado 4, no perdamos el tiempo, pongámosle una prótesis y santo remedio. Pero si está dentro de estos pacientes, podemos seleccionarlo adecuadamente y los resultados van a ser muy buenos. Pues les agradezco mucho la atención, les doy las gracias y este es mi correo electrónico por si alguien quiere tener alguna pregunta o si tienen alguna pregunta ahorita, con todo gusto. Doc, ¿no? Le agradezco.